Bueno, son las 10:25, continuamos con muchísimo más de IK de nuevo y estoy feliz de estar de regreso y más aún de estar de este lado del estudio junto a Mimi y nuestra queridísima especialista de SOS de todos los lunes, como lo es nuestra licenciada Rosicela Puglisi, especialista en nutrición. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque hay momentos en nuestra vida que a veces nos sentimos perdidos, nos sentimos débiles, deprimidos y eso propiamente puede tener cambios en nuestro peso. Al contrario, también podemos tener momentos que nos sentimos muy felices y también podemos tender a engordar. Precisamente vamos a estar conversando contigo de esto. Rosicela, ¿cómo estás? Bienvenida aquí de nuevo una vez más. Gracias, buenos días, Vivi, Venezuela, Mimi. ¿Cómo estás? Bien, vamos a hablar de este tema porque siempre hemos hablado de las dietas, de la nutrición, pero cómo influyen nuestros sentimientos, nuestras experiencias desde la infancia, el aislamiento, la depresión, las pérdidas, cómo influye eso en nuestro peso, en el cambio corporal de acumulación de grasa o también de pérdida de peso y masa muscular, es decir, puede afectarnos en ambos casos, aumentando de peso, disminuyendo y que no tiene ninguna relación con la alimentación. Entonces hoy vamos a tratar este tema. A ver, cuéntanos entonces un poco, cómo uno realmente se da cuenta de que las emociones son lo que le están afectando en cuanto al peso. Es difícil detectarlo porque sí ves cambios en el organismo, claro, pero no detectas por qué. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno nota? Que estás haciendo un régimen nutricional y no bajas de peso y empeoras y estás haciendo el máximo sacrificio y no hay ningún cambio. Claro. Entonces, allí es cuando el nutricionista se le encienden esas alarmas y te dice, debes ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo es el que, conversando, empieza a entender cuáles son los hechos que sucedieron en tu vida, claro, en el presente o en el pasado, inclusive en la infancia, que tal vez no recuerdes, okay, y que está, por ejemplo, haciendo peso en ese sobrepeso o en la pérdida de peso. Por ejemplo, cosas que uno no se puede imaginar. Muchas veces tenemos episodios de bullying en el colegio. Correcto, que se te olvidaron, ya tú no los recuerdas. Y eso está haciendo que tú acumules una grasa abdominal como protección y no es voluntario, es algo psicológico. Entonces de allí muchas veces, por ejemplo, el aumento de grasa abdominal se debe a ese hecho de que no tuvimos el número de hijos que queremos tener por motivaciones económicas, de pareja, etcétera, y es involuntario. Entonces, totalmente, ¿no? Sí. Qué impresionante cómo va de la mano la psicología con la nutrición y me imagino que con otras especialidades, ¿no? Mi Rosy, quiero que toquemos un tema, el contrario. Cuando estamos enamorados o enamoradas, comemos muchísimo, nos sentimos felices, tendemos a engordar, sobre todo en esos primeros meses. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? O explícanos un poquito desde el punto de vista nutricional el por qué aumentamos unos kilitos al estar enamorados. Cuando estamos enamorados, eso es una droga natural. Y bueno, el cerebro nos pone felices, estamos a millón. Y por supuesto, el cuerpo está más propenso a acumular grasa, porque estamos felices y comemos más azúcar. Y además que vamos a comer un heladito. Sí, cuando estás estrenando pareja sales mucho más. Correcto. Y por supuesto, o también los recién casados o cuando comienzas a vivir en pareja, aumenta, digamos, el consumo, las salidas y te vuelves más sedentario. Totalmente, yo creo que ahora vamos a irnos al otro extremo. En este caso que cuando uno está, por decirlo así, despechado o está bajo mucho estrés, ¿cómo afecta eso al organismo en cuanto a la bajada de peso? Inclusive lo que es el estrés, y no solamente sino que estás comiendo bien, pero de igual forma estás bajando mucho de peso. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo pudiésemos también detectar en ese sentido? Exacto, eso sucede con las rupturas amorosas, con los lutos, con los divorcios y el estrés. ¿Por qué? Porque comienzas a producir demasiado cortisol y el cortisol, que es la hormona del estrés, hace que tú comiences a perder muchísimo peso involuntario, es decir, tú puedes comer y comer y comer y nutrirte, pero el cuerpo va como por otro camino y correcto, solamente se detiene en el momento que tú detienes esa depresión, superas esa ruptura amorosa, superas el divorcio, solamente cuando psicológicamente ya estás como bien y luego comienzas nutricionalmente a reponerte. Perfecto, ya como que colocamos sobre la mesa los dos casos, tanto el estar contento y engordar y estar depresivo por múltiples razones y perder peso. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos o cuando te visita una persona con X situación, qué le recomiendas precisamente? Fíjate, muchas veces he tenido personas en sobrepeso u obesidad resistentes. Y entonces allí
comenzamos a ver qué es lo que ha sucedido. Generalmente se le pregunta a la persona todo el tipo de dietas, las experiencias que han tenido, y ahí tú vas detectando si puede ser un luto mal elaborado. Un luto mal elaborado es algo que, digamos, es la pérdida de un familiar que después de 2 años tú lo sigues viviendo como el primer día. Correcto. Entonces allí a eso hay que manejarlo con los psicólogos que manejan luto. Muchas veces son pérdidas fetales, lo que son abortos espontáneos, entonces allí hay un duelo importante y eso hay que manejarlo. Muchas veces hay lo que son violencias sexuales en la infancia, sobre todo eso marca muchísimo, entonces es difícil porque ninguna dieta va a funcionar si no se supera eso. Y entonces allí directamente, aun cuando yo le doy un plan nutricional, va dirigido al especialista en psicología para poder superar eso, porque las modificaciones del peso ya allí no dependen de lo que esté comiendo o dejando de comer. Y lo mismo sucede con la actividad física. Aquellas personas que nunca logran comenzar a hacer una actividad física al aire libre o en el gimnasio, es porque hay una resistencia realmente al movimiento. Porque ¿qué significa tú ponerte a caminar, hacer ejercicio? Es moverte, es seguir adelante en la vida. Si tú estás con depresión, estás pasando un mal momento, y no tienes ánimo. Exacto, no tienes ánimo porque todavía no estás preparado a dar el paso siguiente al cambio. En el momento que tú comienzas a hacer esos cambios, sí puedes empezar la actividad física. Entonces está muy, muy vinculado. Claro. Y en cuanto a lo que es el tratamiento de la dieta, a pesar de que uno esté comiendo bien, en el organismo lo siente, obviamente se va deteriorando por dentro uno, cuando uno es pérdida de peso. Sí, cuando es pérdida de peso, por supuesto, tienes las mismas consecuencias, sea la causa psicológica o no. Entonces allí generalmente uno trata de dar suplementos nutricionales o polivitamínicos para poder suplir simplemente en ese momento particular. La idea es que luego la persona supere ese episodio y comience a nutrirse de una manera más adecuada, y la absorción, porque allí el problema es que no estás como aprovechando todos esos nutrientes que realmente estás consumiendo, porque mentalmente estás en otra cosa. Perfecto. Hablemos de algo un poquito más superficial. De repente una relación que se acabó, que de repente la podemos superar no yendo al psicólogo, o estamos arrancando y estamos empezando con ese primer amor. ¿Qué debemos hacer? Cuando estamos enamorados, vaya y coma sano, señores, no vaya a estar comiendo chuchería tanto. ¿Qué puedes recomendarle? Y cuando estamos despechados, ¿qué podemos también tratar de comer, ¿no? ¿Cuáles son esos principios, alimentos que nos pueden alimentar y no perder tanto peso? Exacto, entonces bueno, hay que buscar parejas fitness para mantenerse. Generalmente, bueno, ya hay estudios que lo demuestran, si uno tiene una pareja en sobrepeso, la que está normopeso o bajo peso tiende a subir, porque imita lo malo. No me digas eso. Y no lo contrario. Y entonces, bueno, nada, lo que hay que hacer es como regularse. Está bien que estamos felices y salimos, pero tratemos de que las salidas no sean de comida chatarra, sino de comida saludable. Perfecto. Y cuando hay ruptura, bueno, no ha pasado nada, seguimos adelante, la vida continúa y no hay que tomarlo con nuestro propio organismo. A comer sano igual. Claro, por supuesto. Rosicela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tema está súper interesante. Por favor, danos tus redes sociales para que todo el que te está viendo te vaya y te escribe. Y si tiene alguna preguntita, pues aproveche y te pregunte por allí. Por supuesto, en Instagram, @nutricionista_Rosicela con doble L. Por ahí me consigo. Perfecto, gracias. Gracias por Nosotros acompañarnos. vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Ike de Uno. No se lo pueden perder, ya saben.